Ya estamos de regreso en Noticias del Congreso. Jean-Michel Simon, especialista alemán experto en Derecho Penal, Política Criminal y Derecho Internacional Público, es también responsable de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras y fue integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Además, ha sido partícipe como experto internacional en dictámenes para el Tribunal Penal Internacional. Este especialista platicó con el canal del Congreso reiterando la importancia de avanzar en la gobernanza participativa con apoyo de la ciudadanía y enfatizó en la conveniencia de contar con una fiscalía autónoma alejada de intereses partidarios. Veamos. Es en muy pocas palabras, el mercantilismo político. Es decir, estamos, sobre todo después de las transiciones políticas en los años 80 en América Latina, ya viviendo a partir de los años 90 un cambio en el sistema político en el cual ya no se trabaja sobre intereses comunes, sino más bien particulares, en el sentido de la palabra. Entonces yo creo que el mercantilismo político es la base fundamental del mal, sobre el cual se puede analizar la situación actual de la corrupción y se puede explicar de por qué los marcos normativos que se hayan cambiado, incluso las instituciones, no tengan la incidencia que deberían tener sobre el sistema de la corrupción, porque es un verdadero sistema de la corrupción. La corrupción en lo general en América Latina se puede ver muy bien en el caso Odebrecht, es parte del sistema y en algunos casos en América Latina no es solamente parte del sistema, sino más bien es el sistema. Yo no me atrevería a decir cómo está la situación en México en cuanto a eso, pero yo creo que en ese tipo de distintas manifestaciones de la sistemática de la corrupción, México desgraciadamente, ocupa su lugar y es por eso que la ciudadanía dio el voto que dio. Justo el caso de la transición política que vive México es un ejemplo que la ciudadanía ya está más participando en los grandes cambios políticos, ¿ya? Algo que no se puede ver en otras partes. El reto es que, y ya específicamente hablando sobre México, la correlación de fuerzas políticas ha cambiado. Se debe a un voto de la ciudadanía, que debe ser interpretado de una manera de un rechazo completo del status quo del sistema político. Ahora la ciudadanía tiene que ocupar más el espacio que ha ganado en el sistema político, participando activamente en lo que es la política pública del Estado, no solamente vigilando, sino más bien participando activamente en los foros que se deben crear para que haya espacios públicos que no solamente sean ocupados por políticos y funcionarios públicos, sino más bien por el propio ciudadano. Hacia más a la gobernanza participativa, en donde hay un espacio activo de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. También la sociedad debe ir de la protesta a la propuesta, de la protesta a la participación. Claro que un sistema que esté cooptado completamente y que tenga un problema fundamental en sus políticas, primero necesita un rechazo, pero luego, después del rechazo, viene la participación activa de la propuesta. Hay una discusión rara en México que yo estoy acompañando desde hace más de 2 años. Es básico
para un Estado de Derecho que tenga como una separación de tres poderes, que el sector justicia sea independiente y autónomo. Entonces, yo no entiendo esa discusión porque eso es parte del concepto constitucional mexicano, que es una democracia, y que haya problemas en el nombramiento del cargo debe ser, yo creo, separado del tema de la autonomía, de tal manera que se primero enfoque sobre el concepto material de la independencia, que es garantizado por la Constitución, y luego después un tema procedimental, que es el nombramiento de las personas que dirigen las instituciones del sector justicia, y ahí sí hay varios conceptos que podemos elegir para ese tipo de procedimientos. Yo creo que el más idóneo sería que haría una participación de la sociedad en la propuesta del candidato. Quien luego después elige no es tan importante, pero lo más importante es que haya una participación amplia de la sociedad en la propuesta de candidatos idóneos. Claramente definir los casos de gran corrupción como de jurisdicción federal, que no haya ninguna posibilidad de que casos de gran corrupción acaben en jurisdicciones diversas. Claridad en ese punto. Yo creo que eso es fundamental. No importa tanto el tema de quién se juzgue, a mí me interesa que haya un foro único para llevar estos casos. Que no se puede hacer lo que hicimos en inglés, forum shopping, de buscar la jurisdicción más adecuada para salir libre del proceso. Y eso es un tema normativo.